Mañana todo esto, bienvenido por ahí Andrés y Gustavo, chicos, que tengan un excelente día, inicio de semana, evidentemente. Ya, eh, le muestro la guía, ¿sí? Ya, yo subí, insisto, la guía, les digo, esta ya es la guía número 8, ¿sí? Y parte de esta manera, ¿ya? Nosotros estamos viendo acá rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. El primer contenido mostrado es rango y es el más fácil de ver. Por ejemplo, para datos no agrupados, es decir, te van a entregar una lista de datos, ¿sí? Como esta lista. Y te dicen calcular el rango. Chiquillos, chiquillas, ¿qué es calcular el rango? Y aquí entonces yo se lo voy a destacar. Calcular el rango es obtener la resta entre el mayor y el menor valor de los datos involucrados. Es decir, si a usted le están dando una lista de datos, lo primero que tienes que hacer es ordenarlos. De esa forma. ¿Y qué hago con el rango? Debo seleccionar el menor, que en este caso va a ser el 0, que en este caso aquí abajito, ¿cierto? Está destacado color rojo, y destaco también el mayor, que en este caso va a ser 7, está destacado con color azul. ¿Y cómo entonces determino el rango? Simplemente la resta entre el mayor y el menor, y de esa forma en este caso me da 7. ¿Y qué significa? Que el rango de los datos en este caso es 7. Por ejemplo, si están preguntando por edades, el rango de edades es 7. Si están preguntando por meses, no sé, el rango de meses es 7, el rango de días es 7. Pero eso es el rango, chiquillos, chicas, y nada más que eso. Cuando tú tienes una lista de datos, la idea es destacar el menor y el mayor. Ya puedes quizás saltarte el hecho de que los debe ordenar de menor a mayor. Pero ordenado de menor a mayor, tú de inmediato tienes que el primero es el menor, que el último es el mayor, los restas y eso va a ser el rango. Y siempre van a ser, en este caso, quizás números positivos. ¿Ya? Y eso es, nada más que eso. ¿Ya? Ahora, esto es para datos no agrupados, es decir, en datos que nosotros tenemos una lista. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en datos agrupados o, vale decir, datos tabulados que te estén dando tablas? Vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a revisar también de paso la guía, ¿cierto? Nos dice, la siguiente tabla muestra los resultados de una encuesta donde se les preguntó a ciertas personas por su edad. Determine el rango de la muestra. Entonces tenemos el dato que habla de los años y tenemos el dato de la frecuencia. En este caso, cuando tú tengas datos discretos, es decir, números enteros, esos son datos discretos, tú tienes que seleccionar el menor dato, que en este caso es 14, el mayor dato, que en este caso es 17, y estableces la diferencia. Es decir, e insisto, como ves, te lo explico paso a paso y vienen ahí en colores. Selecciona el menor, que es 14, lo dejamos con color rojo. Seleccionamos el mayor, que es 17, establecemos la resta y en este caso es 3. Pero como estamos hablando de edades, decimos que el rango de la muestra es 3 años. Y listo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con datos continuos? Por ejemplo, con intervalos. Ya, por ejemplo, tenemos acá los puntajes que obtenieron en una prueba universitaria ciertas personas. De 1 a 20 puntos vieron 14 personas, de 21 a 40 vieron 28, qué sé yo. ¿Ya? ¿Cómo determinas el rango acá? Porque claro, delante, ¿cierto? Nosotros seleccionamos el menor, es decir, el primero, y el mayor. Pero cuando tú tienes intervalos, ¿cómo seleccionas acá el menor? ¿Cómo seleccionas acá el mayor? Entonces, cuando tú tienes intervalos, haces lo siguiente. Para elegir el menor, te vas al primer intervalo y eliges el menor de ellos, es decir, el límite inferior. En este caso es 1. Y para elegir el mayor, te vas al último intervalo y eliges el mayor de ellos, es decir, el máximo. ¿Ya? Teniendo el máximo y el mínimo, tú lo único que haces es establecer la resta o diferencia, y en este caso nos da 99. ¿Y eso qué quiere decir? Que el rango de la muestra es de 99 puntos. ¿Y por qué puntos? Porque estamos hablando de los puntajes que obtenieron algunos estudiantes durante una prueba, ¿cierto?, en la universidad. Y eso es todo, al menos para el rango. Repito entonces, cuando tenemos una lista de datos, seleccionamos el menor, el mayor y la resta entre ellos. Si tenemos en tablas, seleccionamos la primera, que es el menor, la última, que es el mayor, que en este caso hablamos de edades, la restamos y tenemos el rango.
Y cuando tenemos datos continuos, tenemos el primero de ellos, es decir, elegimos el menor, que en este caso es el 1, el último de ellos, y elegimos el mayor, que en este caso es 100, establecemos la diferencia, y en este caso el rango es de 99. Chiquillos, chiquillas, me voy hacia ustedes y les pregunto, ¿hay alguna duda con establecer el rango de alguna muestra? ¿O vamos tiki-taka? A ver. Ahí, Paulette, gracias, Paulette, ahí con el dedito hacia arriba, ¿cierto? Cuando les pregunto si vamos bien o no, la idea es que reaccione ahí con el dedito, ¿cierto? Porque es la forma en que yo tengo de cateo para saber si vamos bien, ¿cierto? O si hay alguien que se queda ahí con alguna duda, consulta. Entonces tengo Paulette, Milovana, Gabriel, Jeremy. Súper. ¿Qué me dicen los demás, chiquillos, chiquillas? Me dice Cristian Álvaro, Catalina Antonio, Juan Carlos, Valentín Andrés, Gustavo. ¿Cómo vamos con ustedes también, chicos, chicas? Ya, súper. Insisto, si hay alguna duda, consulta, por favor, también no se quede callado o callada y dígala, profe, sabe que yo no entendí nada. ¿Ya? Pero esa es la idea, insisto, lo que estamos viendo es la guía que yo ya le subí, que si en algún momento cuando estamos haciendo la guía evaluada, y usted se olvida, consulte la guía que yo le subí, porque está el paso a paso, está explicado, está narrado, tiene hasta colores, para que usted vea cuál es el rango cuando tú tienes una lista, o cuando tienes datos en tabla, ya sean datos discretos o datos continuos. ¿Okay? Al parecer, en ese sentido, no habría tanto problema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a determinar lo que es la varianza y la desviación estándar. ¿Ya? La varianza, o escríbase como sigma cuadrado, esa O que uno cree que es una O, en letra Y es sigma, y la desviación estándar que se suele escribir simplemente sigma. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque si sigma cuadrado es la varianza, recuerda que para tener la desviación estándar, tú escribes la raíz de esto. Entonces, la raíz con el exponente 2 se simplifican y por eso es que escribimos a una con el exponente 2 y el otro sin exponente. La varianza corresponde, ¿cierto?, al promedio entre los cuadrados de la diferencia de cada dato y el promedio del conjunto. Es decir, todos estos x1, x2, x3 que estás viendo acá hasta un xn son los datos con los que tú estás trabajando. La x barrita, que se va repitiendo, es el promedio. Y finalmente el n es el total de datos. Entonces, a través de esta fórmula, tú vas a calcular lo que es la varianza de un conjunto de datos, que insisto, así se ve fea. Pero veámoslo con ejemplo para saber, ¿cierto?, cómo se emplea la varianza y la desviación estándar. No hay ningún problema. Por otra parte, ¿cierto?, la desviación estándar es simplemente la raíz de lo anterior, en resumidas cuentas. Entonces, mira, y acá les propongo lo siguiente. Para datos no agrupados, es decir, cuando te entregan una lista como esta, determina la varianza y la desviación estándar del siguiente conjunto de datos. Ahora, vale decir que si yo les pregunto por el rango, ¿cuál sería el rango en esta ocasión de esta muestra, chiquillos, chiquillas? ¿Cuál es el rango? 7, Joaquín, muy bien. Entró, pero de una manera épica al chat. Ya viene llegando hace poquito y ya supo la respuesta perfecta, lo felicito por eso. Ya. Y espero también que coincidan con Joaquín, que en este caso el rango es 7. ¿Por qué? Porque recuerda, ¿cierto?, que el rango es la diferencia. Recuerda entonces que el rango es la diferencia entre el mayor, que en este caso es 8, y el menor, que en este caso es 1, y bueno, 8 menos 1 nos da 7 como rango. ¿Qué tenemos que hacer? Y además les damos el paso a paso, chiquillos. Atención con esto. ¿Qué tenemos que hacer para determinar la varianza? Porque teniendo la varianza, usted tiene casi inmediata la desviación estándar. Primero, tienes que determinar el promedio. ¿Y cómo calculamos el promedio? La suma de todos los datos dividido en la cantidad de datos, es decir, 1 más 5 más 6 más 8 dividido en 4, que es lo que tenemos acá, y en este caso el promedio se obtiene es 5. Para esta ocasión entonces el promedio de los datos es 5. Determinamos la varianza entonces, y ojo con esto, porque la varianza entonces va a tomar a cada uno de los datos, que recuerda que tus datos son los que están acá. ¿Qué necesitas también? La cantidad de datos, que en este caso tú estás ocupando 4 datos, y también necesitas el promedio. Y si te fijas, aquí con colores ya sabes dónde tienes que colocar cada uno de ellos. El primer dato, el 1, menos el promedio al cuadrado. Más el segundo dato, que es 5, menos el promedio al cuadrado.
más el tercer dato que es 6 menos el promedio al cuadrado, y finalmente el último dato que es 8 menos el promedio al cuadrado, y todo ello partido o dividido en 4. ¿Alguna duda, chiquillos, de cómo establecer o colocar los valores? De por qué, por ejemplo, el 5, en este caso el morado se repite, de por qué en este caso estamos partiendo dividiendo en 4, o vamos bien según cierto la visualización que tenemos con los colores en este caso. Insisto, lo primero que tú tienes que hacer cuando te dan una lista es determinar el promedio. Entonces tú vas a tener los datos, la cantidad de datos y el promedio. Y lo que hace es que cada uno de tus datos se resta con el promedio y eso se eleva al cuadrado. Más el segundo dato menos el promedio al cuadrado, más bla, 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 hasta el último, y todo ello dividido en 4. Y eso es lo que yo les coloqué acá, ¿cierto? En colores para que no se pierda tampoco. Porque, insisto, ¿quiénes eran tus datos? 1, 5, 6 y 8. Bueno, están acá ahora, pero con colores. ¿Cuál es tu cantidad de datos? 4. ¿Por qué? Porque tienes 4 datos jugando. ¿Cuál es el promedio? 5. ¿Por qué? Porque le determinamos anteriormente, y en este caso yo quiero destacar el promedio con color morado. Entonces, al establecer un dato menos el promedio, al cuadrado, ¿cierto? Jugamos con el 1, después jugamos con el 5, que es el segundo dato, después jugamos con el 4, que es el tercero, jugamos con el 8, que es el cuarto, y todo ello dividido entre 4. ¿Y qué es lo que haces? Priorizas primero el paréntesis. Listo, resolvimos cada una de las rectas que están dentro de los paréntesis. ¿Qué hacemos? Desarrollamos las potencias. Listo. Desarrollamos cada una de las potencias. Y nótese, por ejemplo, que todas las respuestas acá van a ser positivas. ¿Por qué? Porque claro, acá me dio menos 4. Pero como está dentro del paréntesis, quiere decir que menos 4 al cuadrado va a ser menos 4 por menos 4. Menos por menos te da más, 4 por 4 es positivo. Por lo tanto, todas, en este caso, siempre te van a dar valores positivos, independiente de que tengas un negativo dentro. ¿Por qué? Porque al tener paréntesis dice que se incluye el negativo. Prosiguiendo entonces con la suma y después con la división, tienes que la varianza es 17 cuartos o es 4,25 si tú lo quieres en decimales. ¿Ya? ¿Y qué hacemos ahora? Calcular la desviación estándar. ¿Y cómo calculamos la desviación estándar? La desviación estándar es aplicar la raíz cuadrada a la varianza, es decir, tomar los 17 cuartos o tomar los 4,25 y aplicarle raíz cuadrada. Y al aplicar la raíz cuadrada, si tú estás trabajando con la fracción, te queda eso, o te queda esto si es que tú estás trabajando con decimales. ¿Por qué 3 elevado a 2 dio 0? ¿En dónde? A ver. Notable, me echaste a tierra todo. Sí, le hice apurado, creo. Gracias, Joaquín. Bueno, Joaquín aquí me dice que por qué el 3 al cuadrado me dio 0. No sé. Me fui en, vamos a decirlo así, en buen chileno, me fui en volá, parece, y no sé por qué le coloqué 0, pero gracias, Joaquín. Ya, no importa, no, sí, mira, claro, la fregué. No nos van a dar la varianza de la desviación estándar, tal cual. Los voy a arreglar, obvio, no me puedo quedar con esto, así que tengo que arreglarlo. Pero insisto, lo hago tan rápido para que usted lo tenga a tiempo que se me pasó lo mínimo. Ya, pero claro, en este caso, si pues 3 al cuadrado tendría que ser 9 aquí y yo le puse 0. Evidentemente nos van a dar otros valores, pero supongamos que no pasó nada. Ya, hagamos el supuesto. Guiño, guiño, ¿les parece? Guiño, guiño. ¿Ya? Entonces, claro, cuando tú ya tengas 9, lo sumas con todo y después te da la varianza, lo único que haces es aplicar la raíz cuadrada. ¿Sí? Y finalmente lo que nosotros también calculamos era el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se obtiene de la siguiente manera. ¿Y qué necesitas? La desviación estándar, necesitas el promedio y a ello lo multiplicas por 100. En este caso, guiño, guiño, diciendo, ¿cierto?, de que nos dio la varianza 17, la raíz 17 partido en 2 y el promedio 5, y tú lo multiplicas por 100, en este caso a mí me dio que el coeficiente de variación es 41,2%, aprox. ¿Y qué pasaba cuando me daba 41%? 41 es mayor que 33. Y aquí te dice, si el coeficiente es mayor que 33, la muestra es heterogénea. ¿Y qué quiere decir? Que los datos entre sí vienen a ser distintos y son dispersos en relación al promedio.
¿ya? Si a ti este coeficiente de variación te hubiese dado menor o igual a 33%, entonces los datos son homogéneos. ¿Y qué significa que sean homogéneos? Que vienen a ser parecidos y se acercan a lo que es el promedio en sí. ¿Ya? Entonces, chiquillas, chiquillos, dudas, consultas con determinar la varianza de la desviación estándar, independiente ahí de que 3 al cuadrado me haya dado 0, se entiende la metodología, se entienden los pasos. Insisto, acá en este caso, claro, los datos no nos van a coincidir. ¿Por qué? Porque yo me equivoqué, tengo que cambiarla, pero bueno, así como me pasa a mí, le puede pasar a ustedes, ¿ya? No soy perfecto tampoco. Entonces, chiquillas, chicos, ¿se tiene alguna duda, por ejemplo, con establecer la varianza de por qué es un promedio, o sea, el dato menos el promedio al cuadrado, más el otro dato menos el otro promedio al cuadrado, y así sucesivamente? Porque, insisto, teniendo bien tu varianza, la desviación estándar sale así, rapidito. Y finalmente, claro, lo que uno quiere es determinar el coeficiente de variación. Lo único que necesita hacer la varianza, la desviación estándar que te dio, dividido en el promedio, y todo ello multiplicado por 100. ¿Por qué? Porque nos dice cuán parecidos son los datos o cuán dispersos son entre sí. Dudas, consulta, paradigmas, pregunta, inquietud. ¿Vamos bien? ¿Vamos más o menos? Ahí quizás alguien se choqueó porque 3 al cuadrado me dio 0. ¿Qué me dicen? Insisto, lo voy a arreglar terminando la sesión y lo vuelvo a subir ya, para que usted tenga el paso a paso, pero la idea es esa, chiquillos. Ya que, insisto, simplemente, me devuelvo, para terminar la varianza es, lo primero, calcular el promedio de los datos. La segunda es que cada uno de los datos se reste con el promedio al cuadrado, ello lo sumas y lo dividas en 4, y esa es la varianza, y por eso yo te lo trato de dejar aquí con colores. Los datos son estos, la cantidad de datos es 4, y el promedio nos dio 5. Por eso es que yo establezco los colores, ¿para qué? Para que usted pueda establecerlo, ¿cierto? La correspondencia. Pero si hay alguien ahí que todavía le confunda y que no sepa cómo hacerlo, que me diga ahora. O sigamos bien, ¿cierto? Con un dedito hacia arriba, yo estoy más que pagado. ¿Qué me dice? Ahí ya tenía Joaquín, ¿cierto? Que me dio el dedito hacia arriba. Pero ¿qué tal los demás? Gabriel, gracias. Cristian Álvaro, Catalina Antonio, Juan Carlos Milovana, Valentina Benjamín, Andrés Gustavo y Polet. ¿Cómo vamos con ustedes, chiquillos, chiquillas? ¿Cómo bien también? Súper. Y lo invito, insisto, si es que hay dudas, consultas, por favor, háganlo de inmediato. Ya. Y eso evidentemente se hace con datos sueltos, por así decirlo, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, cuando tenemos datos tabulados? Por ejemplo, cuando preguntamos por mascota y nos dan una tabla de frecuencia. Tú vas a hacer lo mismo, pero ¿qué es lo que va a pasar ahora? De que lo único que tienes que incluir es la frecuencia. ¿Por qué? Porque acá, si nosotros hiciéramos, por así decirlo, un desglose, nosotros tendríamos lo siguiente. Que claro, la frecuencia 4 para la mascota 1 quiere decir que 4 personas dijeron tener una mascota, entonces tú en una lista tendrías lo siguiente. 1, 1, 1, 1. Después con el 2, 9 veces. Después con el 3, 7 veces. Bla, bla, bla. Entonces, claro, si tú quisieras calcular la varianza de esto, tendría que ser cada uno de ellos restándose con el promedio al cuadrado. Y sería una lata porque prácticamente no terminarías. Entraría ahí, pero un pánico, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuál es la idea? De que tú restes el dato menos el promedio al cuadrado, pero a esa potencia que te va a dar, tú lo multiplicas con su frecuencia correspondiente. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Mira. Primero, determinas el promedio, ¿cierto? Aquí no hay ningún problema. ¿Y cómo determina el promedio? Que en este caso lo primero que necesitas es saber cuántas personas hay, y para ello sumas las frecuencias absolutas, ¿cierto? Ahí no había ningún problema porque también la semana pasada me lo dijeron bien. En este caso me dan 20 personas encuestadas. Por consiguiente, lo que tienes que hacer para calcular el promedio es multiplicar el dato por la frecuencia. En este caso, multiplicar una mascota por 4, que fueron las personas que dijeron tener 4 mascotas. Multiplicar el dato 2 por 9, porque 9 personas dijeron tener 2 mascotas. Cuando tengas las multiplicaciones, lo último que haces es sumar.
Y a esa suma la divides en total, que en este caso era 20, y te da entonces el promedio 2,15 en mascota. Ya, pero como hablamos de mascota, no tenemos 2 mascotas y un pedacito de una tercera. Nosotros podemos decir que tenemos en promedio cercano a 2 mascotas, o bien que tenemos entre 2 a 3 mascotas el promedio, ¿cierto?, de las personas encuestadas. ¿Ya? Pero como es dato entero en este caso, no podemos decir, oye, tengo 2 mascotas y 15. No, no puedo tener una patita de una tercera mascota. Sería algo inhumano, ilógico. ¿Sí? Entonces, idealmente cuando te das 2,15, tú puedes decir, en promedio hay de 2 a 3 mascotas, o bien, como el 2,15 es más cercano a 2, tú dices que en promedio hay aproximadamente 2 mascotas. Así lisa y llanamente. ¿Qué hacemos después de tener el promedio? Bueno, ahora calculamos la varianza. ¿Pero cómo la hacemos? Y si te fijas, aquí también está el paso a paso. Tomas el dato, que recuerda, el dato acá son las mascotas, es decir, el 1, el 2 y el 3, y se restan con el promedio, que en este caso era 2,15. El 1 se resta con 2,15, el 2 se resta con el 2,15, el 3 se resta con el 2,15. Esa diferencia va a estar al cuadrado y lo único que incluimos ahora es multiplicar por la frecuencia. Es decir, tú a la diferencia del 1 menos el promedio lo vas a multiplicar por 4. ¿Por qué? Porque la frecuencia 4 se asocia con el dato 1, que es una mascota. Que tú vas a multiplicar por 9 al dato 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están asociados entre ellos. Y que tú vas a multiplicar por 7 al dato 3, ¿por qué? Porque también están asociados entre ellos. Entonces, lo único que incluye en este caso es las multiplicaciones que están aquí, chiquillos. Entonces, cuando tú tengas datos tabulados, siempre vas a multiplicar por la frecuencia asociada. Eso es lo único que tú vas a incluir y es la diferencia que se hace entre los datos que están en una tabla y los datos que están sueltos. ¿Ya? En ese caso, entonces, en esta, ya lo hizo con calculadora, no debería haber problema. Claro, lo primero que hace es desarrollar, ¿cierto?, las restas que están internas. Luego resuelve, ¿cierto?, el cuadrado, es decir, las potencias. Después desarrolla las multiplicaciones. Finalmente la suma, y de esa manera tienes que la varianza es este valor en fracción o este valor en decimal si tú así lo prefieres. Y teniendo la varianza, lo único que haces es extraer la raíz cuadrada para tener la desviación estándar. Entonces, si tú lo trabajaste con fracción, deberías llegar a este valor, o si tú lo trabajaste con decimales, deberías trabajar con este valor. Ojo con estos, chiquillos, porque claro, tú tratas de anotar todos los decimales que te dan. No aproximes. ¿Por qué? Porque si quieres calcular después lo que es el coeficiente de variación y tú me lo dejas en esto, ¿ya? Solamente en eso, va a tener esto ínfimo que no se está considerando. Entonces, la idea es que tú puedas incluir la mayor cantidad de decimales. Si tú lo trabajas con fracción, perfecto. Si tú lo trabajas con decimales, ten cuidado de no aproximar y ocuparlos siempre a todos. ¿Ya? Entonces, insisto, teniendo la varianza, automáticamente sí o sí va a salir la desviación estándar aplicando la raíz cuadrada. Y finalmente, ¿qué hacemos? Calcula el coeficiente de variación. Entonces, ¿qué necesitas? La desviación estándar anterior y el promedio. Es decir, estableciendo la diferencia y multiplicando por 100, aquí me da 33,78. Que si lo redondeas quedan 34. Pero aún así, este coeficiente de variación es mayor que un 33%. Y al ser mayor que un 33%, nosotros decimos que la muestra es heterogénea. Pero aquí vamos a hacer una excepción porque, claro, es bien cercano a 33, solo se pasa por decimales. Entonces tú dices que es levemente heterogénea, ¿ya? Es muy distinto 33,78 a haber dicho, no sé, por 66%. Esa sí que es una muestra heterogénea. Pero esta está tan cercana a 33% que hasta da lástima o pena decir que es heterogénea porque se pasa con decimales nomás. Entonces, aquí si tú quieres puedes decir que es levemente heterogénea. ¿Ya? Entonces, eso es, chiquillos, chiquillas, cuando nosotros tenemos datos tabulados. Lo único que haces es agregar la multiplicación de las frecuencias asociadas a cada uno de los datos. Y en este caso te los quise dejar, ¿cierto?, con el mismo color para que sepas lo que se está haciendo en sí. ¿Ya? Retomo entonces cuáles son los pasos a seguir y te lo estoy dando acá. Lo primero es calcular el promedio. ¿Y cómo se hace? La suma de todas las frecuencias te da el total de personas y después tienes que establecer el producto de la frecuencia con el dato de todos, ¿ya? Cada frecuencia con cada dato,
lo sumas y te va a dar un valor. Y ese valor, que en este caso lo anoté con rojo, lo divides con las personas que fueron encuestadas y te da el promedio. ¿Ya? Y lo único que hace después es que para calcular la varianza, tomas el dato, que en este caso son las mascotas. ¿Ya? No vayas a tomar la frecuencia, ojo con eso, que puede ser un error. ¿Ya? Tomas siempre el dato, en este caso la cantidad de mascotas que te están preguntando. Entonces el dato menos el promedio al cuadrado, y lo único que haces es multiplicar por la frecuencia. ¿Ya? Yo sé que puede ser un poquito difícil de digerir, ¿ya? Pero la idea es que usted también lo practique, porque también hay ejercicios propuestos ahí. Entonces, chiquillos, chiquillas, ¿hay alguna duda, alguna consulta del por qué nosotros multiplicamos por la frecuencia? ¿Se va comprendiendo, se va entendiendo la noción? Yo sé que, insisto, esto se nos va a olvidar la otra semana, por lo tanto, usted va a tener la guía para guiarse, valga la redundancia, ¿cierto? Y poder desarrollar los ejercicios propuestos. Pero yo les pregunto, y quizás con los colores, ¿se va entendiendo, se va comprendiendo? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Vamos bien o ya estamos convulsionando? ¿Qué me dicen? Súper. Ya que insisto en la idea, yo sé que este tema quedó un poco al aire la semana pasada, por eso es que lo quise retomar ahora. ¿Ya? E insisto, de verdad, gracias Joaquín por darme esa corrección, porque yo diría, ahora mismo, después terminando la clase, la corrijo, les bajo la guía y les vuelvo a subir. ¿Ya? Porque claro, yo también me puedo equivocar, pero en el afán de querer hacerla al tiro, entregárselas de inmediato, se me pasó nomás. ¿Ya? Así que para que ustedes lo tengan buena y cuando tengan que desarrollarla, si se lo olvida, insisto, tomen su guía y paso 1 a hacer esto. Listo, lo hice. Paso 2 a hacer esto otro. Perfecto, también lo hice. Y va narrado también. No es que solamente veas números y te vayas en blanco así como, ya, no sé qué hacer. Ya, la idea es que va narrado. Por eso es que yo la guía me demoro tanto un poquitito, pero la trato de hacer además con harto amor y cariño. Y listo, finalmente, ¿qué nos falta? Nos faltan ahora datos continuos. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer aquí para calcular el promedio, la varianza y la desviación estándar? Ojo, delante nosotros tomamos, ¿cierto?, el dato y lo multiplicábamos por la frecuencia. Pero aquí nosotros no sabemos qué dato tomar, si el mayor, si el menor. Entonces nosotros la semana pasada decidimos tomar un representante. ¿Y quién es ese representante? Ese representante va a ser la marca de clase. ¿Ya? Entonces, previo a eso, primero podemos determinar la cantidad de personas que fueron encuestadas. ¿Cómo? Sumando todas las frecuencias absolutas, es decir, al sumar 9 más 26 más 5 nos da un total de 40, es decir, 40 personas fueron encuestadas para preguntarles sobre su estatura. Pero cuando tú quieres calcular el promedio y no sepas si tomar el 1,60 o tomar el 1,50, nosotros calculamos la marca de clase. Y la marca de clase es sumar los dos valores y dividirlo en dos, es decir, es un promedio entre ellos. Finalmente va a ser el dato del medio. Por lo tanto, en vez de jugar con intervalos, nosotros vamos a jugar con la marca de clase que va a ser su representante. Por lo tanto, en vez de estar utilizando la estatura, nosotros vamos a utilizar la marca de clase. Si te fijas acá, entonces, lo que está destacado como en amarillo, mejor vamos a jugar con la marca de clase, que es su representante, que se obtiene a través de la suma entre ellos dos dividido en 2. ¿Sí? Y seguimos entonces el procedimiento. ¿Qué hacemos? Multiplicar el dato por la frecuencia de cada uno de ellos, sumarlos, y a ese valor lo divides en 40. ¿Por qué? Porque en este caso eran 40 personas que fueron encuestadas. Y así te da que en promedio las personas tendrían a medir 1,64 o 1,64 m. Pero ojo con esto, chiquillos, chiquillas, porque este no es un promedio real. ¿Por qué? Porque yo no sé a ciencia cierta cuánto miden las personas. Yo solo sé que ciertas personas miden entre este rango. Si yo tuviera la estatura exacta, tendría un promedio exacto. Pero cuando tú trabajas con intervalos y más aún calculando lo que es la marca de clase, tú lo que tienes es como un promedio aproximado, pero no va a ser el promedio real en sí. Son un palumpas. Somos chilenos. ¿Ya? ¿Qué quiere que le hagamos? ¿Ya? Son muy pocas personas que miden sobre 1,80. ¿Ya? De hecho, el promedio en Chile debe ser como 1,70, y si es que. ¿Ya? Entonces,
De hecho, por eso la selección chilena también es harto criticada porque en promedio es como de los países más bajos en Sudamérica, ¿ya? Por lo tanto, claro, somos un poquito un palumpa y bueno, nada que hacer con ella. Y entonces, claro, el promedio en este caso es de 1,64, ¿ya? ¿Y qué hacemos entonces? Calcular la varianza y la desviación estándar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Seguimos jugando, pero con la marca de clase. Así como nosotros jugamos con la mascota, que era una mascota, dos mascotas, tres mascotas, tú ahora juegas con la marca de clase. ¿Y qué haces? El dato menos el promedio, que en este caso era 1,64, al cuadrado, y a ello le multiplicas la frecuencia asociada. Y listo, si tú lo ves con color y te guías con los colores, perfecto. No tendrías que tener ningún, ningún error, ¿cierto? Ninguna interferencia o por ahí nada. Entonces, la idea es restar el dato menos el promedio, a esa diferencia la elevas al cuadrado, luego multiplicas por cada una de las frecuencias que estaban asociadas, finalmente haces la suma y tienes entonces la varianza, que lo puedes dejar, ¿cierto? De esta forma, que insisto, si tú, ¿cierto? Esto lo llevases a una fracción equivalente, te daría 17 partido en 5.000, o bien si tú quieres, toma este valor, lo divides, es decir, 0.136 dividido en 40, y te arrojaría entonces el decimal asociado. Ya, pero esta es una fracción equivalente. Me diría, pero profe, mire, si acá le da esto, ¿por qué le da ahora esto? Simplemente porque es una fracción equivalente. Se multiplicó este valor, por ejemplo, por 100 a cada uno de ellos, y después se empezó a simplificar, a simplificar. Y llegaste entonces que la fracción irreductible era 17 partido en 5.000. Esa es la varianza. Y la desviación estándar es simplemente la raíz de lo anterior. ¿Ya? Que en este caso ya no nos queda como una fracción, simplemente sí o sí tenemos un decimal. Entonces la idea es que trates de anotar la mayor cantidad de decimales posible, que no acortes nada, ¿ya? No me trunques, no cortes, no aproximes nada. Y finalmente, el coeficiente de variación. Tienes la desviación estándar, tienes el promedio, los divides y ahí lo multiplicas por 100. Y en este caso, fíjate cuánto nos da. Nos da que el promedio, perdón, el coeficiente de variación es de 3,5% aproximadamente. Y eso evidentemente es hiper pequeño, es menor que 33%. Entonces, mientras más cercano al cero sea, más homogénea vienen a ser los datos, es decir, más parecido vendrían a ser, en este caso, la estatura. Entonces, en este caso nos da 3,6% aproximadamente. Y como es menor a 33, entonces decimos que los datos de la muestra es homogénea. O más bien, muy homogénea. ¿Por qué? Porque nos está dando muy cercano al cero. Entonces los datos son prácticamente muy parecidos entre sí y tienen una tendencia a estar muy cercano a lo que es el promedio. ¿Ya? Eso es, chiquillos, chiquillas, como nota cierto importante de que si nos dan decimales, no truncar ni aproximar nada todavía, ¿ya? Sino que anotar todas las cifras involucradas. ¿Ya? Eso es. Entonces tenemos cómo calcular el rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, ya sea cuando te dan una lista o cuando te dan en tablas. Si las tablas son datos enteros o son intervalos, también tú sabrías cómo desarrollarlo. Y la regularidad es que nosotros veíamos que cuando se le sumaba 2, ¿cierto? Ya, perfecto, pasaba esto. Que cuando lo multiplicabas, pasaba esto otro, qué sé yo. Eso lo habíamos visto la semana pasada, por lo tanto, no hay necesidad de retomarlo. Y hay algunos ejercicios que si tú quieres los desarrollas y estaré pero contentísimo con ellos. ¿Ya? Dudas, consultas, y por favor aquí sean sinceros y no me coloquen un dedito hacia arriba solo por compromiso. Aquí la idea es que sean sinceros, me comenten también si les gustó el hecho de que les pusiera colores para que usted pudiera ver la correspondencia, ¿cierto? Y ya esto quede más clarificado. ¿Qué me dicen? ¿Hay alguna duda, consulta de cómo calcular la varianza, desviación estándar, el rango, ya sea en una lista de datos, ya sea en datos con tablas? Que insisto, yo sé que los vi de una manera rápida, pero si usted lo quiere ver de una manera más detenida, créame que lo va a entender. ¿Por qué? Porque está con colores y está explicado. ¿Ya? ¿Pero qué me dice respecto a ello? ¿Vamos bien? ¿Más o menos? ¿Mal? ¿Qué me dice? Perfecto.
Tengo 3 deditos hacia arriba, pero somos más de 3 que me dicen los demás. Cristian Álvaro, Antonio, Juan Carlos, Valentina, Andrés, Gustavo, Polet, Joaquín. ¿Qué tal ustedes, chicos? Que, bueno, les pregunto por qué no me reaccionan, entonces no sé si también vamos bien. ¿Ya? Entonces, insisto, si en algún momento se lo olvida, toma la guía. Toma la guía porque te explico el paso a paso, ¿cierto? Y hago la correspondencia para que tú no te pierdas en ningún momento. ¿Ya? Entonces, me queda por arreglar lo que dijo Joaquín, ¿cierto? Y por ahí también se me había sumado un no. Que si te fijas, ¿cierto? Yo cerré aquí diciendo que los datos es homogéneo, entonces los datos no son prácticamente muy parecidos entre sí. Onda, sí son parecidos. Entonces los datos son prácticamente muy parecidos entre sí. Ese no lo tengo que tachar de esto. Entonces ya tengo que hacer 2 arreglines. Sí, no, pero tranquilo. Sí, insisto, el coeficiente de variación es una fórmula donde tomas la desviación estándar que te dio, donde tomas el promedio de los datos, los divides y ahí lo multiplicas por 100. Nada más que eso. Entonces, lo que te da en porcentaje tienes que compararlo con un 33. Si es mayor que 33 es heterogénea, si es menor que 33 es homogénea. Pero como tú bien dices, ¿cierto? Retomando la guía te puedes volver a comprender sin ningún problema. ¿Ya? Así que eso, pues, chicos, chicas. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? Yo creo que mañana podríamos ejercitar también un poquito esto. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya, lo que vamos a hacer, bueno, no es hora libre, ¿sí? Vamos a retomar un poquito el tema de los logaritmos. ¿Ya? La función logarítmica, ¿se acuerdan de eso? Pero lo que quiero tomar más que nada es buscar las funciones inversas, que no recuerdo si las vimos la semana pasada bien. Creo que no las vimos. ¿Ya? Así que eso vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces dejo compartir pantalla acá. Y me cambio entonces de camarita. Denme un segundito. Entonces, chiquillas, chiquillos. Claro, nosotros también en la guía anterior vimos función logaritmo. ¿Se acuerdan? Esa función que es de la siguiente forma, mira. Que era, no sé, pues, menos 3 por logaritmo en base 4 de x más 1 menos 2. ¿Sí? Entonces, yo les voy a pedir ciertas cosas. No les voy a pedir graficar, ¿no? Descarte eso. ¿Ya? Yo les voy a pedir primero determinar, por ejemplo, los componentes. Es decir, cuál es el valor de A, B, C y D en esta ocasión. Lo otro que les voy a determinar es el dominio y recorrido de esta función. Y finalmente le voy a pedir la función inversa, también determinándome el dominio y el recorrido de esa función inversa. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? Les va a hacer acordarse de inmediato lo que estamos haciendo. Primero que nada, al determinar los componentes, recuerda que la función logaritmo tenía esta forma. A por logaritmo en base B de x más C más B. Entonces aquí yo quiero su participación, chicas, chicas. Si quieres activar el micrófono y lo habla. Tú lo que tienes que buscar es quién es el A en esta función. Es decir, el valor que está multiplicando tu logaritmo. ¿Quién vendría a ser el A en este caso, chicas, chiquillos? ¿Qué me dicen de aquello? Activa el micrófono sin ningún problema. A ver. Sin miedo. ¿Qué valor toma el A en esta función? Y recuerda entonces que el A es el valor que está multiplicando tu logaritmo. Entonces, bien, Joaquín, ¿cierto? En este caso, el A vale menos 3. ¿Se ve? ¿Qué valor toma el B? Y el B, fíjate que está acá abajito, por lo tanto viene a ser la base del logaritmo. Muchas gracias, Paulette. En este caso, el B vale 4, ¿cierto? ¿Qué valor toma el C? Tienes que irte al argumento, ¿cierto? Y el C es el valor que suma o resta a tu X. Y en este caso, si te vas al argumento, ¿qué valor tomaría el C?
¿qué valor es el que acompaña al X ahí adentro? Vamos, sin miedo. Fíjate aquí nomás. C es igual a 1, ¿cierto? Súper. Y finalmente, el D es el término libre. Es aquello que suma o resta a lo que es, ¿cierto?, nuestra función logaritmo. Entonces, ¿qué valor tomaría el D en esta ocasión? Vamos, chiquillos, participación. Sin miedo. ¿Qué valor toma la letra D? Si el D es el término que está sumando o restando a tu función logaritmo. Entonces, observa acá. ¿Qué valor toma la letra D? Menos 2, ¿cierto? Súper. Muchas gracias, Polet. Y gracias también a Joaquín. Ya, chiquillos, chiquillas, no tengan miedo. Si sienten que de identificar el A, el B, el C y el D les preocupa, no saben cómo hacerlo, participa ahora, equivóquese ahora si quieren. Nadie lo va a juzgar. ¿Ya? Hágalo, no sin ningún problema. Ya, continuamos entonces. Entonces, ya tenemos los componentes A, B, C y D. Perfecto. El paso 2 es determinar lo que es el dominio y recorrido de la función. Pero como trabajamos con una función logaritmo, créeme que el recorrido de inmediato ya lo tienes y dices que el recorrido son todos los reales. Ya tienes un punto ahí por decirme eso. Y de hecho en la guía también te lo digo. ¿Ya? El dominio de una función logaritmo, para saber su dominio, vas a tomar el argumento, es decir, Sx más 1, y vas a decir que es mayor que 0. Porque por definición de logaritmo, el argumento tiene que siempre ser un valor positivo. Ni siquiera puede ser 0. Sí o sí tiene que ser positivo. Entonces, todo esto va a ser mayor que 0, siempre. Entonces, la función acá es despejar el x. Por lo tanto, ese 1 que está sumando pasaría aquí al otro lado restando, ¿cierto? Y te quedaría 0 menos 1 es igual a menos 1. Y ya tienes el dominio. Pero ¿cómo interpretábamos esto, chicos? ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos una recta numérica? Como x es mayor que menos 1, nosotros ubicamos el 0, el menos 1, y decimos, ¿hacia dónde están los mayores que el menos 1? Hacia la derecha. Entonces yo subo acá hacia el infinito positivo. Pero como es un estricto, un mayor estricto, ¿cierto? Que el menos 1, entonces acá yo parto desde el menos 1, pero no lo considero. Porque no digo que el x vale menos 1. Sino que todos los valores que son mayor que menos 1 te sirven. Entonces, claro, tú partes desde el menos 1 y vas hacia el infinito positivo. El infinito nunca se encierra. El corchete va hacia afuera. Y como el x es mayor estricto, entonces tampoco lo vas a considerar. Recuerda que si tú hicieses el corchete hacia adentro, me estás diciendo que estás incluyendo al menos 1. Pero como es un mayor estricto, entonces el corchete va a ir hacia afuera y eso quiere decir que tú partes desde el menos 1, pero sin considerar. Entonces, en este caso, el dominio va a ser desde el menos 1 hacia el infinito positivo. Y el recorrido siempre van a ser todos los reales, al menos para una función logaritmo. Entonces, chiquillos, ¿se entiende cómo nosotros determinamos el dominio de una función logaritmo? Es simplemente tomar el valor del argumento y decir que es mayor que 0. Lo que haces es despejar, ¿cierto? El x, es decir, ese 1 que le está sumando pasa restando, y te queda entonces que x es mayor que menos 1. Y aquí si tú quieres utiliza una recta numérica. Ubicas el menos 1 y te preguntas, ¿hacia dónde están los mayores que el menos 1? Hacia mi derecha. Y voy subiendo infinitamente, es decir, voy hacia el infinito positivo. Parto desde el 1 y voy hacia el infinito positivo. Pero en este caso, bien digo, los corchetes apuntan hacia afuera. ¿Por qué? Porque el infinito nunca se encierra, nunca va a apuntar hacia adentro del corchete. Y lo otro que es como, porque es un mayor estricto, ¿ya? Tú vas a tener que hacer el corchete hacia afuera. Si fuese un mayor o igual, es decir, es igual, lo cuenta, entonces tú harías el corchete hacia adentro. Pero como es un mayor estricto, el corchete en este caso es hacia afuera y el dominio entonces va desde el 1 hacia el infinito positivo.
¿Qué me dice? ¿Vamos bien? ¿O por ahí alguien que todavía tenga alguna duda, consulta respecto a determinar el dominio de una función logaritmo? Insisto, yo les voy a dar una función logaritmo y le voy a preguntar los componentes. Perfecto, salió en menos de 1 minuto, 2 minutos. Determinar el dominio del recorrido. Pero para determinar el recorrido de una función logaritmo ya lo tienes. Sabes de inmediato que son todos los reales. Lo único que tú tienes que hacer es determinar el dominio. ¿Y cómo lo haces? Que el argumento del logaritmo, es decir, todo lo que está acá dentro del paréntesis, tiene que ser mayor que 0. Despejando el x llega a que x mayor que menos 1, y a través de una recta numérica llegaste que va desde el menos 1 hacia el infinito positivo. ¿Dudas, consultas? ¿O hacemos otro ejercicio para reforzarlo? A ver. Porque insisto, si yo hago una ojeada, esto ya lo vimos. Mira. Aquí lo vimos. ¿Sí? Aquí lo vimos. Que fue por ahí por el 15 de junio. ¿Ya? Y mira, también anotamos esto. Nota. La función logaritmo tiene siempre como recorrido los reales. El dominio de la función logaritmo va a ser el argumento siempre mayor que 0. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es hallar la función inversa. Pero esto es lo que me importa primero. ¿Se acuerdan de cómo determinar el dominio de una función logaritmo? Porque el recorrido ya está, con todos los reales. El dominio es simplemente tomar el argumento y decir que eso es mayor que 0. Al decir que es mayor que 0, dices que x es mayor que menos 1, por lo tanto, va desde el menos 1 hacia el infinito positivo. ¿Vamos bien? Por ahí creo que Gabriel y Polet, no sé si era Polet, ya, Catarina se nos añade, nos dejan un dedito hacia arriba, pero ¿qué me dicen los demás? ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Seguro? ¿Seguro? Ya, porque ahora lo que tenemos que hacer es determinar la función inversa. Entonces, nosotros vamos a tomar la función, y acá les pido el 100% de su atención. Porque claro, la función en este caso es f de x es igual a menos 3 por logaritmo en base 4 de x más 1 menos 2. El primer paso que yo recuerdo haberles dicho, y que también está en la guía por si lo quieres tomar, es que en vez de trabajar un f de x, tú trabajes con un y. Y es igual a menos 3 por logaritmo en base 4 de x más 1 menos 2. ¿Y cuál es tu misión? Despejar x. ¿Ya? Entonces, lo primero que tú despejarías, y recuerda esto, es primero la resta. Porque si tú me dices que yo paso el menos 3 a dividir acá, después no sabrías cómo pasar el menos 2. Entonces, lo primero, chiquillos, que tú tienes una suma o una resta, la letra D que tú encontraste va a pasar hacia el otro lado. Entonces tendrías que y más 2 es igual a menos 3 por logaritmo en base 4 de x más 1. Ahora sí, ese menos 3 va a pasar al otro lado. ¿Y por qué? Porque me estoy deshaciendo de todos esos números que no tienen un x. Entonces, claro, al pasar al otro lado, dividiendo el menos 3, ¿cierto? Porque acá estaba multiplicando, tienes y más 2 sobre menos 3 es igual a logaritmo de x más 1 en base 4. ¿Ya? Y empezamos a preguntarnos qué hacemos. ¿Sí? Por ahí, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Que si la base en este caso es 4, nosotros podríamos aplicar una exponencial. Pero también nosotros podemos aplicar la definición de logaritmo. ¿En qué sentido? Que el logaritmo lo que hace es buscar un exponente dado una base. Entonces, esto tú lo puedes componer de la siguiente manera. La base del logaritmo va a ser la base de tu exponencial. El resultado de tu logaritmo, es decir, lo que tú tienes acá, va a ser el exponente, es decir, y más 2 sobre menos 3. Y el resultado es el argumento.
¿Me sigues? Y así nosotros ya nos deshacemos del logaritmo. Entonces, ojo con esto. Y de hecho lo podemos ver de la siguiente manera. Logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3. ¿Cierto? Ahí no hay ninguna duda. ¿Y por qué el logaritmo de 8 en base 2 es 3? Porque yo sé que el 2 elevado a 3 me está dando 8. Entonces, fíjate, la base del logaritmo es la base de mi exponencial. El 4 es la base de mi exponente, de mi potencia. ¿Cierto? En este caso lo elevé a 3. ¿Y quién es el 3? El resultado de tu logaritmo. ¿Y cuál es el resultado de mi logaritmo acá? Toda esta expresión. Entonces, el 4 lo elevo a toda esa expresión. ¿Y a quién es igual? Al 8, que es el argumento. A x más 1, que en este caso es mi argumento. ¿Y qué es lo que te queda por hacer? De que ese 1 que le está sumando pasaría al otro lado restando y tiene entonces que 4 elevado a y más 2 sobre menos 3 menos 1 es igual a x. Y ya prácticamente tienes hecha tu función inversa. ¿Qué es lo que te queda por hacer? Que claro, si estamos trabajando con una función f, la función inversa la escribes como f la menos 1 de x. ¿Ya? ¿De quién? De esta expresión. Pero en vez de anotar un y, tú anotas un x. Entonces te queda como 4 elevado a x más 2 sobre menos 3, menos 1, y tienes entonces la función inversa. ¿Qué nos queda por hacer? Determinar el dominio y el recorrido. Pero ojo, y acá hacemos lo siguiente, hacemos una tablita, mira. Acá va a ir el dominio, aquí va el recorrido. Si la función original f tenía como dominio desde el menos 1 hacia el infinito positivo y recorrido tenía todos los reales, la función inversa va a ser lo siguiente. El dominio de la función inversa es el recorrido de la original, es decir, lo reescribimos de manera cruzada. Entonces, el dominio ahora de tu función inversa son todos los reales, el recorrido de la función inversa es el dominio de la original. Y listo. Tenemos el dominio del recorrido de nuestra función inversa. Eso es. Entonces, es súper importante que si tú trabajas con una función logaritmo, ¿cierto? Que acá es la función logaritmo, siempre el recorrido son todos los reales y el dominio lo obtienes a través del argumento. ¿Ya? Y cuando tú ya obtienes lo que es la función inversa, créeme que el dominio va a ser el mismo recorrido anterior, es decir, lo reescribes de manera cruzada, y el recorrido va a ser el dominio de lo anterior, es decir, también lo reescribes de manera cruzada. Y listo, ya estamos. Esto es lo que tú tienes que entender sí o sí. Que dada una función original con su inversa, el dominio de la original es el recorrido de la inversa, y el recorrido de la original es el dominio de tu inversa. ¿Ya? Es decir, lo reescribes de manera cruzada. Y eso es, chiquillos. Dudas, consultas. Vaya nomás, Joaquín, si ya con esto estamos listos y lo retomamos mañana, así que tranquilo. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algún paso que por aquí haya quedado inconcluso? Por ejemplo, se entiende que al despejar el x, primero vamos a despejar lo que esté sumando o restando, que después vamos a despejar lo que esté multiplicando y dividiendo, y que acá tú apliques la definición de logaritmo, porque aplicando la definición de logaritmo, el x puede quedar ahora solito, y ya llegas a la función inversa. ¿Ya? Entonces, teniendo tu función inversa, y habiendo tenido el dominio del recorrido de lo anterior, créeme que ya tienes el dominio del recorrido de la inversa. Entonces, esto es lo que vamos a ejercitar hoy día, que yo creo que alcanzamos uno más, y lo vamos a ejercitar también mañana. ¿Dale? Pero la idea es que usted también lo haga y que usted también me vaya diciendo qué tengo que hacer. ¿Ya? No lo voy a hacer todo yo como un monólogo. Entonces, dudas, consultas, ideas. ¿Alguien convulsionó por ahí? ¿Se va entendiendo la noción? ¿Se está entendiendo la expresión? ¿Qué me dicen? Pauleta, hay un dedito hacia arriba. ¿Qué me dicen los demás? Súper. Retomemos entonces, mira. Ya, yo creo que alguien active el micrófono y me diga, profe, vamos a hacer esta función. Ya, vamos a hacer una función G ahora. Dame
una expresión. Convulsión, ya mínimo de convulsiones, tranquilo, tranquilo. Vamos a estabilizarlo. Vamos a ver cómo lo estabilizamos, mira, tranquilo. Dame un valor, Jeremy. Dame 4 valores. Idealmente que no sean mayor que 5. ¿Ya? Incluso puede ser el 0. ¿Ya qué valor va a tomar él? Ya, 3, perfecto. 3 por logaritmo de quién. ¿Cuál va a ser la base? 2. ¿Cuál va a ser el C? Dame otro. Puede ser negativo también. ¿Ya? Y otro más. Puede ser 0 incluso, puede ser negativo y puede ser positivo. Menos 3. Ya. Dada esa función logaritmo, nosotros tenemos que encontrar los componentes primero que nada. ¿Ya? ¿Te parece? Chiquillos, chiquillas, ¿cuáles son los componentes de esta función? Es decir, ¿qué valor toma el A? ¿Qué valor toma el B? ¿Qué valor toma el C? ¿Y qué valor toma el D? Recordando, ¿cierto?, que la función tiene la forma A por logaritmo en base B de X más C más D. Y aquí activa el micrófono y me dice, profe, este valor toma el A, este valor toma el B, este valor toma el C. A ver. A igual a 3, perfecto. Jeremy, por supuesto, también puede hacerlo, dele. Aló, aló. ¿Se escucha? Perfecto. El A era el 3, Sí. el B es 2, Uh-huh. el C es 4 Ya. y la D es menos 3. Y más fácil que eso no podría ser. Súper, muy bien. Muchas gracias, Jeremy. Entonces, chiquillas, chiquillos, acá no hay tanta complejidad según yo siento yo. No sé cómo comparten ustedes, ¿cierto? Y gracias igual, Catarina, por escribirlo por interno. ¿Ya? El A es el valor que multiplica tu logaritmo y en este caso vemos que el 3 multiplica al logaritmo, por lo tanto, el A vale 3. La letra B va a corresponder a la base. Y en este caso nosotros vemos que la base toma el valor 2. Listo, el B es 2. La letra C es el valor que está dentro de tu argumento. En este caso vemos que un 4 está dentro del argumento. Listo. El C vale 4. Y finalmente el D es el término libre. En este caso uno diría que es 3, pero ojo, siempre le antecede su signo. Por eso es que Jeremy me dijo en este caso que es menos 3. ¿Duda respecto a los componentes? Yo creo que vamos bien, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora? Determinamos el dominio y recorrido de la función. Pero como es una función logaritmo, ¿quién tenemos que son todos los reales? ¿El dominio o el recorrido? ¿Quién tiene como los reales el dominio del recorrido en la función logaritmo? El recorrido, ¿cierto, Gabriel? Entonces de inmediato tú me dices que el recorrido de esta función logaritmo viene a ser todos los reales. Y créeme que siempre pasa. ¿Ya? ¿Y qué hago para saber el dominio? Tomo el argumento de la función. ¿Y quién es mi argumento? Lo que está dentro del paréntesis. Es decir, vamos a decir que el argumento es mayor que 0. En este caso el argumento es x más 4 mayor que 0. Pero tu función acá es despejar el x, ¿cierto? Por lo tanto, ese 4 que le está sumando lo vamos a pasar restando si tú quieres. Entonces te quedaría que x es mayor que 0 menos 4, por lo tanto x es mayor que menos 4. Y ahora ojo con esto porque esto va a ser súper importante para todos. Haces una recta numérica, ubicas si quieres el menos 4 acá, ¿cierto? Hacia acá vienen los positivos, hacia allá van los negativos. Te dice que x es mayor que menos 4. ¿Hacia dónde están los mayores que el menos 4? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Qué me dicen? ¿Hacia dónde van creciendo? Hacia la derecha, ¿cierto? Entonces tú vas a empezar a destacar hacia acá porque sabes que los mayores van hacia su derecha. Por lo tanto, tú subes hacia el infinito positivo. Entonces, ¿qué vas a tener aquí? Vas a tener que parte desde el menos 4
y vas hacia el infinito positivo. Pero ahora tú tienes que saber colocar los paréntesis. Siempre el infinito tiene corchete hacia afuera. Pero este corchete va a ser hacia afuera o hacia adentro. ¿Qué me dicen ustedes observando solamente acá esta mayoración? ¿Va a ser hacia afuera o hacia adentro, chiquillos, chiquillas? Para mí esta parte también es súper importante. Hacia afuera, ¿cierto, Catalina? ¿Y por qué? Porque es un mayor estricto, quiere decir que yo parto desde el -4, pero no lo considero. Entonces, el corchete va a ser hacia afuera y listo. Ya tengo el dominio de mi función. ¿Y sabes qué? Hagamos la tabla. Yo voy a escribir acá el dominio y voy a escribir acá el recorrido. Estoy ahora trabajando con una función g. Entonces, el dominio de la función g me dio -4 a infinito positivo y el recorrido me dio todos los reales. Si yo quisiera anticiparme y saber cuál es el dominio y el recorrido de la función inversa, ¿cuál sería el dominio de la función inversa? ¿Qué hacíamos en este caso? Todos los reales, ¿cierto? Es decir, tú haces esto. Haces flechitas cruzadas. ¿Por qué? Porque el recorrido de tu función original es el dominio de tu función inversa. Y viceversa. El dominio de tu función original es el recorrido de tu función inversa. Y haciendo esto, créeme que aseguraste ya otro punto. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? Entonces, pausa acá. ¿Se entiende cómo determinar los componentes? Pucha, Juan Carlos, no te preocupes, pero igual la clase está siendo grabada en caso de que necesites retomar algo, ¿ya? Tranquilo. Y esto también lo vamos a ver mañana, así que no te preocupes. Chiquillos, chiquillas, dudas con determinar los componentes. Dudas cómo determinar el dominio de una función logaritmo. Dudas con determinar la función, o sea, el dominio y el recorrido de la función inversa y original. ¿Qué me dicen hasta el momento? ¿Vamos bien ahí? Gracias, Catalina. ¿Qué me dicen los demás? ¿Vamos bien? ¿Sí? Polet, perfecto. ¿Qué me dice Cristian, Álvaro, Catalina? O sea, Catalina Rivera, ¿cierto? Antonio, Valentina, Andrés, Jeremy, ¿qué tal? Vamos ahora. Natalia, Benjamín. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Ya, esto en teoría es fácil, ¿ya? ¿Cuál es lo complejo ahora? Y ahora vamos a entrar a lo duro, ¿cierto? Es lo siguiente. Tenemos que la función, ¿cierto? Es g de x es igual a 3 por logaritmo en base 2 de x más 4 menos 3. ¿Qué hacemos para determinar la función inversa? Bueno, seguimos los siguientes pasos. Primero que nada, siempre, sea una función f de x, g de x, h de x, eso cámbialo con un y. Y es igual a 3 por logaritmo en base 2 de x más 4 menos 3. ¿Y qué es lo que hace? Despejar el x, ¿cierto? Por lo tanto, lo primero que tú vas a pasar es el valor que está sumando o restando. Es decir, ese menos 3 se va a ir hacia el lado del y. Como es menos 3, o como el 3 está restando, ahora iría sumando, es decir, y más 3 es igual a lo que te está quedando, 3 por logaritmo en base 2 de x más 4. ¿Qué viene ahora? Podemos pasar, por ejemplo, el que está multiplicando hacia el otro lado dividiendo, ¿cierto? Entonces nos queda y más 3 sobre 3 es igual a logaritmo en base 2 de x más 4. Y cuando tú ya tengas esto, aquí aplicas la definición de logaritmo y nuevamente te la escribo acá. Ejemplo, si yo tengo que logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3, eso me queda como 2 elevado a 3 es igual a 8. Es decir, tenemos que llegar a una exponencial. Mi base se corresponde con la base del logaritmo. En este caso la base del logaritmo es 2. Perfecto. Escribo un 2 como base. Chiquillos, chiquillas, ¿quién es mi exponente? ¿Va a ser el x más 4 o el que tiene el y?
¿quién me va a quedar aquí ahora como mi exponente? Fíjate que acá, ¿quién me quedó como exponente? Entonces tendrías que saber quién me queda como exponente. ¿Me queda el que tiene el X o me queda el que tiene el Y? El de Y, ¿cierto, Catalina? Perfecto. ¿Por qué? Porque, claro, en este caso el 3 me queda como exponente. ¿Por qué? Porque el 3 es el resultado del logaritmo. ¿Cuál es el resultado aquí de mi logaritmo? En este caso es lo que yo tengo acá. El Y más 3 partido en 3. ¿Y eso aquí es igual? Al argumento, al X más 4. Y eso es súper importante que usted lo pueda manejar. ¿Qué hacemos finalmente? Como quiero despejar el X, ese 4 que está sumando, lo podríamos dejar restando y tendríamos entonces 2 elevado a Y más 3 sobre 3 menos 4 es igual a X. Y listo, cuando tú ya despejas el X, créeme que de inmediato tienes la función inversa. Estamos trabajando con una función G, entonces la inversa va a ser G a la menos 1 de X, es igual. Y copias todo lo que está acá, pero en vez de escribir el Y, lo devuelves al X. Entonces te queda 2 elevado a X más 3 partido en 3 menos 4. Y listo, tienes tu función inversa. Y si no me crees, de hecho lo podemos llevar también a GeoGebra. ¿Por qué? Porque una función inversa es una función espejo. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Mira, voy a compartir el GeoGebra acá, si es que lo tengo abierto. No lo tengo abierto, denme un segundito. Para que usted vea que nosotros podríamos graficar sin ningún problema. Entonces, denme un segundito, chicos. Voy a escribir acá mi función G de X, es igual, y se lo proyecto al tiro, ¿ya? A 3 por logaritmo, cuya base es 2, esto es X más 4, menos 3. Y acá voy a escribir una función H, que es la inversa, ¿ya? Llegamos a 2 elevado a X más 3 partido en 3 más 4. O sea, perdón, menos 4. Y finalmente necesito y es igual a X. Le voy a poner un poquito de color antes de presentársela. Y la tenemos entonces. Se los proyecto entonces, chiquillos, chiquillas, porque, claro, ¿cuál es la idea también de encontrar una función inversa? ¿Qué es una función inversa? Entonces les comparto la pantalla. De color, ¿cierto? Aquí, de color verde, tenemos la función logaritmo que estamos buscando. El 3 por logaritmo en base 2 de X más 4, menos 3. ¿Cierto? Al buscar la función inversa, lo que hacemos es un efecto espejo, es decir, nuestro espejo va a ser esa función. Y es igual a X. Si nosotros quisiéramos un espejo, tendría que chocar aquí y acá, porque si acá hace una guatita para este lado, acá tendría que hacer una guatita para este lado también. Que si la función se va hacia acá abajo, la función se tendría que ir hacia allá. Entonces, al aplicar, ¿cierto?, la función inversa, que de hecho la escribí tal cual, nosotros la encontramos, nos daría esto. Y eso, chiquillos, ¿es un espejo o no es un espejo? Es un espejo perfecto, ¿cierto? Eso es, y de esta forma nosotros podríamos también comprobar que hallamos la función inversa correcta. ¿Ya? Entonces, esto vendría a ser, ¿cierto? Lo que es hallar la función inversa, es hallar una función espejo. ¿Ya? Donde este es mi espejo y todo lo que yo tengo de color verde se refleja ahora con el color morado. O es como si estuviera reflejando a través del horizonte. ¿Ya? Dudas, consultas, chiquillos, chiquillas. Para terminar ya la sesión les puedo regalar últimos algunos minutitos extra. Dudas, consultas, ¿qué me dicen? ¿Se va comprendiendo mejor? ¿Se va entendiendo? Yo creo que en determinar los componentes, ¿cierto? Y ahora en determinar el dominio y el dominio en recorrido, ya sea la original y la inversa, no habría mucho problema, sino que tendríamos que trabajar más que nada esta parte, que lo vamos a hacer el día de mañana, ¿cierto? Y ya la semana siguiente estaríamos en calidad de evaluar la guía donde va a comprender esto y va a comprender algunos ejercicios de varianza, rango, desviación estándar y coeficiente de variación. ¿Qué me dicen? ¿Estamos bien? ¿Alguien que persista ahí con alguna duda, alguna consulta? Súper. Entonces, chiquillos, chiquillas, les regalo estos 10 minutitos que quedan entre nos, ¿ya?
Eh,